Hay una imagen que millones de personas en más de 50 países llevan grabada en la memoria. Un niño con sombrero de olla, pantalones remendados y una caja de madera por casa. Un niño que no tenía nada y que hacía reír a todo el mundo. Ese niño era el personaje más amado de la televisión latinoamericana. Pero detrás de esa sonrisa inocente, detrás de esa vecindad imaginaria donde todos jugaban y nadie sufría de verdad, había un hombre. Un hombre brillante, complejo, lleno de contradicciones. Un hombre que construyó un imperio sobre la risa y que, sin querer queriendo, destruyó todo lo que más amaba. El 28 de noviembre de 2014, en una casa frente al mar en Cancún, México, moría Roberto Gómez Bolaños. Tenía 85 años. No podía caminar. Casi no podía respirar. Los últimos años había perdido el oído. Y la familia que lo rodeaba no era la familia con la que empezó su historia. A pocos metros de donde él agonizaba, en la Ciudad de México, 6 hijos llevaban años sin poder acercarse del todo a su padre. 6 hijos que habían visto cómo la mujer que destruyó su hogar se convertía, primero en la compañera de su padre, y décadas después, en su viuda oficial. Y cuando Roberto Gómez Bolaños murió, esa guerra, silenciosa durante años, estalló en público con una ferocidad que ningún fan del Chavo del Ocho hubiera imaginado jamás. Esta es la historia de Chespirito, el hombre más querido de América Latina, y el secreto que escondió durante 40 años. Para entender a Roberto Gómez Bolaños, hay que entender el México de 1929. El año en que nació, la Gran Depresión apenas comenzaba a sacudir al mundo, y en la Ciudad de México, una familia de clase media recibía a su segundo hijo. Su padre era Francisco Gómez Linares, pintor, dibujante, ilustrador. Un artista de vocación. Su madre, Elsa Bolaños, era secretaria bilingüe, mujer trabajadora y de una disciplina que no admitía excusas. Roberto creció entre el arte de su padre y la estructura de su madre, y de esa combinación nació algo que muy pocas veces ocurre, un talento verdaderamente original. Hay quienes con los años romantizaron su historia y dijeron que venía de la pobreza, que su personaje del Chavo era un reflejo de su propia infancia sin hogar. No era verdad, pero sí había algo en él que entendía profundamente lo que significaba sentirse fuera de lugar. Sentirse pequeño en un mundo de grandes. Sentirse invisible entre personas que parecen tenerlo todo. Desde niño, Roberto era el más bajito de su clase, el que observaba todo desde la esquina antes de hablar. Pero cuando abría la boca, algo cambiaba en el ambiente. Tenía un sentido del humor tan preciso, tan inesperado, tan afilado, que la gente a su alrededor se detenía a escucharlo sin saber muy bien por qué. Leía sin parar. Escribía. Imaginaba personajes, situaciones, diálogos. Su mente era una máquina que no tenía botón de apagado. Su hermano mayor, Francisco, tomó desde joven un camino completamente diferente, alejado de los reflectores, construyendo una vida tranquila y privada lejos de las cámaras. Su hermano menor, Horacio, terminaría siendo parte del universo que Roberto construiría, apareciendo en El Chapulín Colorado y en El Chavo del Ocho como el entrañable y querido Godínez. Pero esa historia vendría mucho después. Primero había que buscar un camino. Roberto entró a la Universidad Nacional Autónoma de México a estudiar ingeniería. Y aunque nunca terminó la carrera, el paso por la universidad le dejó algo más valioso que un título. Le abrió los ojos a la escritura, al teatro, a la comedia, a la idea radical y hermosa de que uno podía ganarse la vida haciendo reír a la gente. Fue en esos años cuando un director de cine llamado Agustín Delgado lo apodó con el nombre que lo cambiaría todo. Viendo a ese joven pequeño, prolífico, desbordante de ideas, Delgado dijo algo que sonó casi como una broma, pero que resultó ser la definición más exacta posible. Eres un pequeño Shakespeare. Y de ahí nació el diminutivo. Chespirito, el pequeño Shakespeare. En los años 50, antes de que nadie lo conociera frente a las cámaras, Roberto Gómez Bolaños ya era uno de los creativos publicitarios más buscados de México.
Escribía comerciales, sketches de radio, libretos de televisión. Era brillante en ese oficio, pero su ambición era otra, más profunda. Quería crear mundos propios, quería contar historias que la gente recordara. Quería hacer reír de verdad, no venderle jabón a nadie. Y mientras construía ese sueño profesional, también construía una vida personal. Se casó con Graciela Fernández, su primer amor. Una mujer que resultó ser mucho más que su esposa. Fue su cómplice, su consejera, su publicista informal y, según los testimonios de quienes los conocieron de cerca, la arquitecta invisible de los primeros grandes éxitos de Chespirito. A ella se le atribuye incluso el diseño original del traje del Chapulín Colorado, ese traje rojo con antenas que se volvería uno de los iconos más reconocibles de toda la cultura popular latinoamericana. Con Graciela, Roberto tuvo 6 hijos. Una familia grande, llena de vida, llena de ruido. Una familia que desde afuera parecía perfecta. Pero Chespirito estaba a punto de conocer a alguien que lo cambiaría todo. Y ese encuentro ocurriría, con toda la ironía del mundo, en el set de trabajo. En el mismo lugar donde nacían las risas que alegraban a medio continente. A principios de los años 70, la televisión mexicana vivía una época dorada. Y en el centro de ese oro, brillaba con luz propia un programa que nadie había pedido, que nadie había planeado con precisión, y que terminó conquistando el mundo entero de una manera que sus propios creadores tardaron en comprender. El Chavo del Ocho nació casi por accidente. Roberto Gómez Bolaños llevaba años haciendo sketches de televisión cuando le dieron la oportunidad de crear un programa completamente propio. Y él, en lugar de hacer algo convencional y seguro, eligió encarnar a un niño sin casa que vivía en una vecindad de barrio y que resolvía todos los problemas de la vida con una mezcla única de inocencia, torpeza involuntaria y una bondad tan genuina que resultaba imposible no quererlo. No importaba el país, no importaba el idioma. El Chavo tocaba algo que existía en todos. El personaje era él, no en la autobiografía, sino en el alma. Esa sensación de ser pequeño en un mundo grande, de querer pertenecer, de meter la pata sin querer queriendo y tener que cargar con las consecuencias de algo que nunca fue tu intención. Y el mundo respondió como pocas veces responde a una idea nueva, con amor total y sin reservas. El Chavo del Ocho se transmitió en más de 50 países. En Brasil, donde todos lo llamaban Chávez, fue y sigue siendo uno de los programas más vistos de toda la historia de la televisión. En Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en España, en toda América Central, generaciones enteras crecieron en esa vecindad imaginaria. Padres que vieron el programa de niños lo pusieron a sus hijos. Y luego esos hijos lo pusieron a los suyos. Era un ciclo que no terminaba, una herencia emocional que pasaba de mano en mano como algo sagrado y cotidiano al mismo tiempo. Chespirito no era solo famoso. Era parte del ADN cultural de un continente entero. Una referencia compartida entre personas que no tenían nada más en común. Una lengua dentro de la lengua. El Chapulín Colorado llegó con la misma fuerza, aunque con otro registro. Un superhéroe torpe, cobarde, que siempre metía la pata antes de salvar el día por pura casualidad. Una parodia perfecta y amorosa de los superhéroes norteamericanos que llenaban las pantallas en esa época. Una forma de decir que nosotros también podíamos reírnos de nosotros mismos sin que eso significara debilidad, sino una inteligencia diferente, más honesta, más real. Roberto Gómez Bolaños dirigía, escribía, actuaba, producía. Era una máquina creativa que parecía no necesitar descanso. Trabajaba 16, 18 horas al día. Siempre había un chiste nuevo, una situación nueva, un personaje nuevo. Su mente era un territorio sin fronteras donde todo podía convertirse en comedia si se miraba desde el ángulo correcto. Y en ese universo frenético de grabaciones, giras y ovaciones, mientras el mundo lo aplaudía y los niños lo amaban desde el otro lado de la pantalla, Roberto Gómez Bolaños se enamoró de alguien que no debía. Florinda Mesa
Tenía 20 años menos que Chespirito cuando sus caminos se cruzaron en el set de El Chavo del Ocho. Era actriz, inteligente, carismática, con una presencia que no pasaba desapercibida para nadie. Le dieron el papel de Doña Florinda, la madre de Kiko, la vecina presumida que miraba a todos desde una altura que solo existía en su imaginación. Lo que nadie imaginó es que entre la actriz y el director comenzaría algo que rompería familias, destruiría amistades de décadas y alteraría para siempre el equilibrio de uno de los sets de televisión más famosos del mundo. Pero antes de llegar a eso, hay que mencionar un detalle que la mayoría de los fans nunca supo del todo. Florinda Mesa no llegó al corazón de Chespirito en línea recta. Antes de que él la mirara, había otro hombre en ese mismo set que ya la había mirado. Carlos Villagrán, el actor que interpretaba a Kiko, el niño consentido, el hijo de Doña Florinda en la pantalla, mantenía un romance real con la actriz fuera de las cámaras. Y según testimonios que saldrían a la luz décadas después, el propio Chespirito se enteró de esa relación y sintió algo que no esperaba sentir en absoluto: celos. Celos profundos, incómodos, que no sabía muy bien dónde poner. Comenzó a enviarle flores, a inventar pretextos para hablar con ella, a cortejarla con la misma inventiva que ponía en sus libretos, con esa capacidad suya para encontrar la palabra exacta en el momento exacto. Roberto Gómez Bolaños estaba casado. Tenía 6 hijos. Llevaba más de 2 décadas construyendo una familia con Graciela Fernández, la mujer que había estado a su lado desde el principio, la mujer que había diseñado el traje de su superhéroe, la mujer que conocía sus sueños antes de que él mismo los supiera formular. Pero el corazón humano, cuando decide no escuchar, se vuelve completamente sordo. Durante años, la relación entre Chespirito y Florinda Mesa fue el secreto mejor guardado y al mismo tiempo el más conocido del mundo del espectáculo mexicano. Todos en el set lo sabían: los actores, los técnicos, los productores, la prensa que prefería mirar hacia otro lado. Era la era del silencio cómodo, donde las vidas privadas de los famosos pertenecían a un territorio que nadie pisaba sin permiso. Mientras tanto, en casa de Roberto Gómez Bolaños, Graciela Fernández criaba 6 hijos y esperaba a un marido que llegaba cada vez más tarde, cada vez más distraído, cada vez más ausente en todos los sentidos que importan. El divorcio oficial no llegaría hasta 1989. Pero los hijos vivieron durante años la fractura invisible de una familia que se estaba rompiendo por dentro, capa por capa, sin que nadie lo dijera en voz alta. El hijo mayor de Chespirito, Roberto Gómez Fernández, que con el tiempo se convertiría en productor y principal heredero del legado de su padre, reveló en una entrevista reciente algo que pocas personas esperaban escuchar: que en algún momento, incluso cuando la relación con Florinda ya era pública y conocida, su padre intentó regresar con su primera esposa. Que hubo un periodo de duda real, quizás de arrepentimiento, en el que Chespirito quiso desandar el camino que había tomado. No pudo, o no quiso con suficiente determinación. La historia no lo sabe con certeza. Lo que sí sabe es que el divorcio con Graciela se consumó, y que Chespirito y Florinda Mesa comenzaron a vivir juntos de manera abierta ante los ojos del mundo que los miraba. Y sin embargo, durante 28 años más, no se casaron. Florinda Mesa contó en entrevistas que nunca le presionó para formalizar, que ella entendía la situación, que él le había dicho que siempre cuidaría a Graciela, que no la desprotegería, que la madre de sus hijos nunca quedaría desamparada. Y así vivieron durante casi 3 décadas, juntos, famosos, inseparables en la pantalla y en la vida, pero sin un papel que los uniera legalmente. No fue hasta 2004, 30 años después de que comenzara aquel romance prohibido entre los foros de grabación, que Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa se casaron. Él tenía 75 años, ella 55. Una boda discreta, sin grandes celebraciones públicas. Pero lo que la boda legal no pudo reparar era la fractura que existía desde hacía décadas entre Florinda y los 6 hijos del primer matrimonio.
Una fractura que con los años se convertiría en algo mucho más concreto y mucho más frío que los sentimientos. Una guerra por el dinero, por los derechos y por el control de uno de los legados culturales más grandes que ha producido América Latina. Dentro del set, mientras todo eso ocurría en la vida privada de Chespirito, el elenco también comenzaba a resquebrajarse. Carlos Villagrán, Kiko en la pantalla, abandonó el programa en 1978. El conflicto nunca quedó completamente explicado en público, pero según testimonios que fueron emergiendo con los años, las raíces personales eran tan profundas como las profesionales. Ramón Valdés, el inimitable Don Ramón, siguió un camino propio. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, tendría que librar una batalla legal de 12 años para poder usar el personaje que ella misma había dado vida en la pantalla durante toda una generación. El universo del Chavo del Ocho era, por fuera, una vecindad donde todos se querían y todo terminaba bien. Por dentro, era un campo de tensiones, egos heridos, amores cruzados y resentimientos que nadie nombraba delante de las cámaras. Y Chespirito estaba en el centro de todo eso, como siempre. El genio que lo había creado, el hombre que cargaba con el peso de haberlo creado. Los años 90 trajeron cambios que Chespirito no supo navegar del mismo modo en que había navegado el éxito. La televisión estaba mutando. Los gustos del público se estaban transformando. Y un hombre que había construido todo su universo creativo en los años 70 comenzaba a sentir algo que nunca antes había sentido, la sensación de que el mundo avanzaba sin esperarlo a él. El programa Chespirito, que había continuado después del Chavo, terminó su emisión en 1995. Fue el fin de una era. El silencio después de décadas de risas constantes. Un silencio que pesa diferente cuando uno ha vivido rodeado de aplausos. Y luego vinieron las pérdidas personales, que son las que más duelen porque no se pueden resolver con ingenio ni con talento. En 1999, su hermano Horacio, el Godínez de la pantalla, murió repentinamente de un paro cardíaco a los 69 años. Había sufrido meses antes una caída que le fracturó el fémur, y su salud nunca se recuperó del todo. Lo más cruel del destino fue el momento. Horacio murió a semanas de un gran homenaje que Televisa estaba preparando para su hermano Roberto. Había estado entusiasmado organizando ese evento. Nunca llegó a verlo. Roberto, que tenía entonces 70 años, perdió a uno de los hombres más cercanos de toda su vida. Alguien que había estado con él desde la infancia en la Ciudad de México hasta la locura gloriosa del set. Esa muerte lo marcó de una manera que los que lo conocían podían leer claramente en sus ojos, aunque él nunca lo dijera con esas palabras. Y luego llegó el deterioro del cuerpo, que es otra forma de pérdida, quizás la más íntima de todas. A partir de 2009, después de una intervención quirúrgica, la salud de Roberto Gómez Bolaños se desplomó de manera acelerada. Desarrolló problemas respiratorios severos. La Ciudad de México, con su altitud y su contaminación, se volvió físicamente imposible para sus pulmones. Y tomó entonces una de las decisiones más dolorosas que puede tomar alguien que ha construido toda una vida en un lugar. Se fue. Se mudó a Cancún, una ciudad costera, al nivel del mar, donde el aire era más limpio y sus pulmones podían funcionar sin depender de un tanque de oxígeno permanente. Se llevó consigo a Florinda. Se llevó consigo sus recuerdos y sus libros y el peso de todo lo que había sido. Y dejó atrás la Ciudad de México, los estudios de Televisa, las calles donde había imaginado cada personaje, cada chiste, cada historia. En Cancún, Chespirito vivió sus últimos años en una reclusión casi total. Ya no podía caminar y se desplazaba en silla de ruedas. Casi no oía. Los médicos terminaron diagnosticando Parkinson en etapa tardía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes y una condición cerebrovascular de multiinfartos que fue acelerando su deterioro de manera progresiva e imparable. En una de sus últimas entrevistas, en junio de 2013, habló por teléfono con un periodista. Su voz era la de un hombre que seguía siendo completamente lúcido
pero que cargaba el peso físico de los años sin disimulo. Dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos los que lo escucharon ese día. No puedo caminar, ese es mi gran problema, y tampoco oigo casi nada. Y luego, con esa ironía que nunca lo abandonó del todo, ni siquiera en los momentos más difíciles, añadió: me han matado como 20 veces o más. Estaba hablando de los rumores de su muerte que circulaban periódicamente en las redes sociales. Chespirito se enteraba de su propia muerte cada cierto tiempo y todavía conseguía sonreír ante eso. Pero la muerte real se estaba acercando con pasos que ya no podían ignorarse. El 28 de noviembre de 2014, Roberto Gómez Bolaños murió en su casa de Cancún. A su lado estaba Florinda Meza, quien lo anunció al mundo con un mensaje en redes sociales que se volvió histórico casi al instante. Esta vez no es un rumor, un invento, ni una broma. Se ha muerto mi esposo, mi Robert, te amo mi vida. El mundo lloró a Chespirito, con una intensidad que pocas muertes de celebridades generan. En el Estadio Azteca, decenas de miles de personas se reunieron para despedirlo. El féretro estaba cubierto con imágenes de sus personajes. Había mariachis. Había generaciones enteras que sentían que se les iba un pedazo de la infancia, algo que no se reemplaza y que no vuelve. Pero detrás de ese duelo colectivo y genuino, en los despachos de los abogados y en las conversaciones privadas que nadie grababa, comenzaba una guerra que duraría años y que sacaría a la luz todo lo que se había callado durante décadas. Florinda Meza, la viuda oficial, reclamó sus derechos sobre el legado de Chespirito. Argumentó que había sido coautora de muchos de sus trabajos durante 40 años, que su participación no había sido solo la de una actriz en nómina, sino la de una creadora que había aportado ideas, decisiones, presencia y vida a todo ese universo. Los 6 hijos del primer matrimonio tenían otra visión completamente diferente. Roberto Gómez Fernández, el mayor, obtuvo los derechos sobre la marca Chespirito y el control de la explotación comercial de todos los personajes que su padre había creado. Eso significaba poder decidir qué se hacía con el Chavo, con el Chapulín, con cada uno de esos personajes que habitaban en la memoria colectiva del continente. Y las tensiones entre los herederos y la viuda fueron acumulándose durante años como presión dentro de una olla cerrada. En 2020, en plena pandemia, los contratos que mantenían las series de Chespirito al aire en más de 50 países llegaron a su fin y no fueron renovados. El Chavo del Ocho desapareció de las pantallas de América Latina prácticamente de un día para el otro, en uno de los momentos en que la gente más necesitaba algo familiar y reconfortante. Florinda Meza salió públicamente a reclamar. Los hijos siguieron adelante con sus propios proyectos, una versión animada de los personajes, conversaciones sobre un musical de Broadway. Cada bando contaba su propia versión de la historia. Y el público, los millones de personas que habían crecido amando esos personajes, miraba la guerra desde afuera sin saber del todo a quién creerle. Y entonces llegó la bioserie que terminó de abrir todo lo que estaba cerrado. En 2025, bajo el título Chespirito, sin querer queriendo, la historia de Roberto Gómez Bolaños llegó a la pantalla de streaming producida por sus propios hijos. Y por primera vez, de manera oficial y dramática, el mundo pudo ver lo que todos sospechaban, pero nadie había contado así con imágenes. La infidelidad, el romance prohibido, la familia rota, los conflictos del set, las sombras de una historia que durante décadas se había contado solo por su lado luminoso. Florinda Meza la atacó desde el primer momento. Dijo que estaba llena de falsedades, que no había sido consultada, que la retrataban de una manera que no correspondía a la realidad que ella había vivido. Los hijos de Chespirito respondieron que la serie era honesta, que mostraba las sombras junto a las luces, que su padre merecía ser recordado como el ser humano complejo y real que fue, no como un monumento sin grietas. Y en el medio de esa tormenta pública, entre declaraciones y contradicciones y viejos videos que volvían a circular, el mundo recordó algo que quizás había preferido no ver durante todos esos años.
que el hombre que creó al niño más inocente y querido de la televisión latinoamericana había vivido una vida llena de contradicciones, de amores imposibles, de lealtades rotas y de una genialidad que coexistía con errores humanos muy reales y muy grandes. Que Chespirito y Roberto Gómez Bolaños no eran la misma persona, y que quizás esa distancia entre el personaje y el hombre fue lo que le costó más caro de todo. ¿Cómo se mide el legado de alguien así? ¿En los países donde sus personajes siguen viviendo 50 años después? ¿En las generaciones que crecieron repitiendo sus frases sin saber que estaban heredando algo? ¿En los niños de Brasil que todavía llaman Chávez a su personaje favorito y lo ven como si fuera nuevo, como si acabara de estrenarse ayer? Roberto Gómez Bolaños fue un genio. De eso no hay duda posible ni razonable. Construyó un universo de la nada, con personajes que no necesitaban efectos especiales ni grandes presupuestos. Solo humanidad auténtica, ternura real y un sentido del humor que tocaba algo profundo y completamente universal en las personas. Pero también fue un hombre que tomó decisiones que lastimaron a personas que amaba, que eligió un camino y que pagó el precio de esa elección de maneras que quizás no anticipó del todo. En la soledad de sus últimos años, lejos de la ciudad que lo vio crecer, lejos de la televisión que lo había hecho grande, con el cuerpo fallando lentamente y la familia dividida entre dos bandos que siguen sin reconciliarse del todo. No fue el héroe sin mácula que muchos quisieron ver. Tampoco fue el villano que algunos intentaron construir después de su muerte. Fue un ser humano, con todo lo que eso implica de hermoso y de doloroso. Y quizás, solo quizás, hay algo profundamente poético en que el hombre que creó a un niño sin casa, sin familia, sin nada más que su inocencia y su corazón enorme, haya pasado sus últimos años buscando también él un lugar donde pertenecer, un lugar donde el aire entrara fácil a los pulmones y el ruido del mundo se callara un momento. Lo encontró frente al mar, en Cancún, y allí se quedó. Se me chispoteó, fue sin querer queriendo. Descansa en paz Roberto Gómez Bolaños. Chespirito. El hombre que nos hizo reír a todos, sin que nadie supiera del todo lo que cargaba por dentro.